Muy buenas noches, hermanos. Qué alegría poder una vez compartir juntos en armonía los hermanos este precioso mensaje de la palabra de Dios. Envío bendiciones a tu casa y a toda tu familia en esta noche. El tema que vamos a llevar es el engaño en el Edén. Lo encontramos en el texto bíblico de Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 7. El huerto del Edén habla de la presencia de Dios. El hombre que fue creado por Dios fue invitado a entrar en toda la plenitud de Dios y disfrutar de ella. El huerto es tomado como una provisión que hace Dios al hombre a través de Cristo Jesús. Ahora, el Edén es un jardín que fue creado por Dios y en ese jardín Él colocó a Adán y a Eva, simbolizando de esta manera la creación y la orden divina. En este jardín Dios le otorgó mandatos a Adán de cuidarlo, pero también de preservar la creación, de tener un total cuidado de ella, reflejando así una relación íntima entre la humanidad y la naturaleza. Ahora, la orden de Dios en el Edén implica que el trabajo es esencial en la vida humana. La Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Adán tenía que trabajar en el cuidado del jardín, tenía que ocuparse de todas las cosas del jardín. Ahora, ¿cómo demuestra Dios eso? Con la prohibición que Dios puso en el Edén de que del árbol de la ciencia del bien y del mal ellos no podían comer. Entonces nos está mostrando a Dios la responsabilidad que tenía Él en entorno, como es la responsabilidad que nosotros tenemos en el entorno de nuestra vida. ¿Cuál era ese entorno de ellos? Como acabamos de ver a través de la Escritura, es la prohibición del fruto. Allá había una prohibición y él tenía que cuidar su entorno para no llegar a tocar ese fruto que Dios había prohibido. Entonces el jardín también representa la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que representa también el jardín, donde el hombre, dice aquí la Escritura, en su estado original de inocencia tenía y compartía una armonía perfecta con Dios. Ahí había un reflejo de la bendición de Dios en Adán y en Eva allá en el huerto. Y la historia del Edén, ¿qué hace en nosotros? Nos permite reflexionar en nuestra vida personal, en nuestra condición humana, de buscar una relación profunda con Dios. Nosotros estamos llamados a tener esa relación profunda con Dios. Esta historia del Edén es una historia real, verdadera. Es una historia que nos debe acercar cada día más a nosotros a buscar la presencia de Dios. Vamos al primer punto que dice, el contexto original fue una orden dada por Dios. Lo encontramos en Génesis 2, versículos 16 y 17. Vamos a poner atención a esto que dice estos dos versículos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, mire, si usted se da cuenta, Dios establece el primer límite en la vida del hombre, el primer límite de la libertad en el Edén, porque Dios le dio de todo árbol puedes comer, dice aquí la Biblia, pero ese primer límite está diciendo que hay algo que no podemos hacer dentro de toda la libertad que Dios les había dado a cada uno de ellos. ¿Y qué representa eso? Un pacto, hermano, de confianza y de obediencia a Dios. Ellos tenían que confiar en Dios, pero también tenían que obedecer el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? No comer del fruto del árbol del bien y del mal. Era una sola restricción que tenían en el paraíso. Dios muchas veces nos da restricciones para enseñarnos a qué, a depender de Él, a confiar de Él, a entregar nuestra vida a Él, a vivir en esa obediencia. Pero también
Dios les estaba mostrando que ahí en el Edén ellos tenían una provisión total. A ellos no les iba a faltar absolutamente nada, ni les estaba faltando absolutamente nada hasta el momento. Entonces, hay algo muy importante. Dios les hace una advertencia. Ellos tienen la capacidad de decidir el bien y tienen la capacidad de decidir el mal. Pero Dios les advierte, cuidado, porque si tú decides el bien y el mal por tu propia, dice aquí, por tu propia cuenta, tú vas a traer muerte a tu vida. Por eso uno no debe decidir entre el bien y el mal si no se acerca donde Dios, si no va y busca la presencia de Dios para que Dios pueda dirigirnos a través de su Espíritu Santo a encontrar la salida correcta de cada proceso de nuestra vida. Entonces, Dios comienza estableciendo una libertad ilimitada. Cuando ellos estaban ahí, antes de que Dios les hablara de todo lo que tenían que hacer, Dios les estaba dando una libertad ilimitada a ellos. De todo árbol del huerto pueden comer, de todo. Era ilimitado. Pero antes de introducir un único límite que Dios le había dado, más del árbol del bien y el mal, no comerás, la orden esta fue otorgada hasta hoy a la humanidad. ¿Para qué? Para que aprendiéramos lo que es el respeto y la reverencia a Dios, la confianza, para darnos a nosotros también la capacidad, hermanos, de elegir, la capacidad real de elegir lo correcto delante de Dios. ¿Y cuál es? Confiar en la bondad de Dios o rebelarse y tomar usted el control de su vida y tomar yo el control de mi vida. Dios nos ha dado esa capacidad. Usted elige, usted decide. Dios no te va a coger por la oreja, oye, haz esto. No. Dios te da a ti esa capacidad de elección. Y la decisión siempre va a ser tuya o va a ser mía. En ese momento la elección era ¿de quién? De Adán. Era la elección de él. ¿Qué es lo que marca esto? Marca un momento en que se quiebra la narrativa bíblica y es porque está contrastando con la armonía y la inocencia que había en el Edén y con la introducción de la duda y de la mentira que Satanás estaba utilizando, o la serpiente, y estaba utilizando con Eva allá en el jardín del Edén. Dios había dado un mandato claro. No fue un mandato confuso, no fue un mandato pesado, no fue un mandato imposible. O sea que ellos lo podían hacer porque no podían comer del árbol del bien y del mal. Hermano, ¿qué me costaba no tocar si tenía muchísimos árboles de los cuales yo podía comer? Es más, podían haber árboles similares a esos del cual yo también hubiera podido comer. Pero, hermano, el hombre siempre en su rebeldía deja de hacer la voluntad de Dios. Nosotros estamos llamados a vivir en la voluntad del Señor y hacer lo que Dios decide en nuestra vida. Entonces, hermanos, dice aquí la Escritura que esta orden nosotros teníamos que cumplirla. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla algo a nosotros lo único que nos toca hacer es obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba buscando Dios? Una relación basada en el amor, en la confianza y en la obediencia. Eso es lo que Dios busca hoy también en la vida de cada uno de nosotros. Que usted lo ame, que usted sea obediente, que usted tenga esa comunión con el Señor, que era lo que Dios quería tener con Adán y Eva en el paraíso. Una comunión entre ellos totalmente. ¿Para qué? Para que fuéramos de verdad los hijos humildes y sencillos que Dios está buscando en este tiempo. Él le dijo a Abraham, mira, él le dijo a Adán, mira, esto es lo bueno y esto es lo malo. Yo lo pongo aquí delante de ti y tú verás cómo manejas a partir de este momento todas las actividades que tienes que hacer dentro de este jardín. Y sabes, él le dijo también a Adán, tú tienes libertad, como hoy te dice a ti y a mí. Tenemos la libertad de elegir la vida o de elegir la muerte. Ellos si comían el fruto estaban eligiendo la muerte. Pero si no comían del fruto estaban eligiendo la vida para seguir una relación íntima y perfecta con el Señor. Usted sabe que el pecado rompe la relación con nuestro Dios. Entonces, hermano, si estas palabras que estamos escuchando, usted le coloca un poquito de atención,
se va a dar cuenta que Dios nos está hablando del libre albedrío. O sea, desde el Edén, Adán y Eva tenían un libre albedrío, así como hoy tú y yo tenemos un libre albedrío. Tú haces las cosas que quieres y muchas veces sin analizarlas, como lo hizo Adán y Eva, sin analizar, y cayeron en el pecado que nos trajo a nosotros la maldición del pecado original. Hermano, todo pecado trae consecuencias, toda desobediencia trae consecuencias, y hoy vivimos cada consecuencia de la desobediencia que nosotros tenemos también delante del Señor. Fíjate que para el antiguo Israel también existía un mandato de parte de Dios. Para nosotros hoy también hay un mandato y una orden que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y ¿sabes qué? De elegir la vida o de elegir la muerte. Nosotros somos los que disponemos cómo queremos vivir. Mire lo que dice Deuteronomio 30:19, nueva versión internacional. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Entonces la decisión es tuya y la decisión es mía. Si queremos que todos nuestros descendientes vivan en la bendición de Dios, empieza por nosotros, hermanos, a ser obedientes y a elegir la vida que Cristo nos da a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, Dios establece un verdadero amor para con nosotros. Dios establece sus mandamientos para que con amor nosotros vivamos y practiquemos esos mandamientos en nuestra vida, tanto personal como familiar, como laboral, donde usted quiera que vaya, que usted muestre un testimonio de vida, de cómo usted continúa viviendo en los mandamientos del Señor, pero no solamente en los mandamientos, sino en el amor que Dios derrama cada día sobre nuestras vidas. Ahora, que no consideremos que los mandamientos que Dios nos coloca en la palabra para aplicarlos sean una carga para nosotros. ¿Quién dijo que los mandamientos son una carga? Para mí esos mandamientos son un privilegio con el cual Dios nos permite vivir en una comunión personal con Él, en una relación íntima con Él. Eso es lo que permiten cuando usted ama a Dios, ama los mandamientos y vive y camina en los mandamientos del Señor. Entonces la obediencia al mandamiento de Dios es muy importante en la vida de una persona que dice que es creyente, que es hija de Dios, y no solo eso, sino que es una responsabilidad que tenemos también, porque va a traer alegría y va a traer victorias a nuestra vida. Miren lo que dice 1 Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermano, los mandamientos de Dios no son gravosos, no nos cuesta nada, sino ser simplemente obedientes a Dios para que caminemos en la santidad a la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Este sentido de la historia de Adán y Eva para nosotros sería también útil para Israel, como lo es útil para nosotros en el día de hoy. Dios tiene el poder para darnos a cada uno de nosotros órdenes y caminar con Él, porque el caminar con Dios es el mejor camino para nuestra vida. Y nos muestra aquí a Adán y a Eva a nosotros, cuando una persona peca, cuando una persona se aparta de Dios, dice que demuestra la maldad, que consiste en desobedecer la orden de Dios, la maldad que existe en el corazón del hombre en desobedecer los mandamientos de Dios, y la consecuencia de la desobediencia, de comer de ese fruto prohibido, hermano, del conocimiento del bien y el mal, era la muerte. Cuando ellos lo comieron, inmediatamente, dice aquí, la muerte espiritual llegó, y con ellos llegó la enfermedad, la decadencia del hombre hasta el día de hoy. La tierra fue maldita por causa del pecado de Adán y de Eva. Y finalmente, todos vamos a llegar a la muerte final. Todos vamos a llegar. La diferencia es que cuando una persona muere sin Cristo y en pecado, ella va a tener dos muertes, la muerte espiritual y la muerte física. Pero los que creemos en Cristo, luchamos todos los días por santificarnos, por ser mejores, solamente vamos a tener una sola muerte, que es la muerte carnal. Porque nosotros nunca vamos a morir, porque vamos a estar allá con Cristo Jesús. El segundo punto dice las estrategias del engaño. Aquí vamos a buscar unas estrategias que nos vamos a dar cuenta que están reinando en el día de hoy también. Génesis 3, versículos 1 y 2.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjate tú, lo primero que hace él es distorsionar la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Sacarla del contexto bíblico. Y eso fue lo que hizo con Eva. Eso fue lo que hizo. Por eso usted cuando lea la palabra, hermano, léala bien. A veces no sabemos leer y nos volamos las comas, los puntos y comas y el punto final y seguimos leyendo. Y cuando usted va a ver qué fue lo que leyó, no va a entender nunca. Y eso es lo que pasa. Cuando usted lee esta palabra, léalo despacio, con calma y se va a dar cuenta que cada día va a comprender mejor la palabra. Entonces, ¿cuál era la astucia de la serpiente? Era muy astuta, dice la Biblia. Ella representa el engaño, representa la mentira. ¿Y sabe qué? Se fue acercando de una forma sutil hasta llegar a donde Eva, porque el enemigo habla con sutileza. Usted no ve todas aquellas personas que tienen que ya sabemos que tienen un área oscura en su vida. Ellas no te hablan así con autoridad, no, ellas te hablan con sutileza, despacito, bajito, porque ellos quieren corromper la verdad que ya tú tienes en tu corazón. Entonces, ¿cuál era la eficacia que tenía la serpiente allá en el Edén? Era que astucia y artimaña. Y con esa astucia y con esa artimaña, ella pudo engañar a Eva, hermano. Y te voy a decir algo, tú y yo no podemos engañar a Satanás, pero tú y yo sí lo podemos reprender en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad para hacerlo. Dios nos las ha dado a través de las Escrituras. Lo podemos vencer a través de la palabra del Señor. Fue la astucia, hermano, de Satanás lo que permitió que él tuviera un éxito tremendo en la vida de Eva. Entonces, hermana, la serpiente dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Mira dónde está la artimaña, mira dónde está el engaño. De todo árbol. Dios no dijo eso. La Biblia dice claramente en el 16, de todo árbol del huerto podrás comer. Y él le está diciendo aquí, está sacando del contexto con que Dios te dijo que de todos los árboles no puedes comer. Mire usted el engaño donde radicó aquí. Entonces, si observas tú detenidamente, Dios no dijo eso. Dios dijo todo lo contrario, que es lo que te acabo de decir. De todo árbol podía comer. La serpiente cambia el enfoque que Dios le está dando aquí a la escritura, hermano, de la libertad que Dios le ha dado a la restricción. ¿Sí? Entonces él está diciendo algo que no dijo Dios. Y el enemigo siempre va a hacer eso, sacarte del contexto, para que tú puedas entonces no entender la enseñanza, porque vas a entenderla de una manera distorsionada, cambiada, fuera de contexto. El enemigo hace ver a Dios como un limitador. Eso era lo que la serpiente estaba buscando, que Eva creyera que Dios era un limitador. O sea, tú tienes un límite de hacer esto. Dios no le dio límite en el paraíso. Dios simplemente le dio de un solo árbol, una sola restricción. De ese árbol no puedes comer. Dice aquí, no quiso mostrar que Dios era un proveedor, sino un limitador. Mire cómo va distorsionando todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Satanás toma la orden positiva que Dios le dio a ellos y dice aquí que la cambia por una orden negativa que salió solamente de él, no de Dios. Pero él quería que Eva entendiera que lo que Dios le estaba diciendo era eso. Pero no fue la realidad. Por eso el Salmo 119, 68, mira lo que dice. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Y el Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, hermano, mire, ¿cuál era el objetivo de Satanás de tentar a Eva en el paraíso? O en el jardín del Edén, que es lo mismo. Yo le voy a decir algo muy importante. Era desafiar la autoridad de Dios. Eso es lo que el diablo siempre busca, desafiar a Dios en todo, dañar la creación de Dios y llevar a los hijos de Dios a que muchas veces pensemos todo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho que Él es.
y que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos lleva a provocarnos a nosotros a que seamos desobedientes con Dios. Pero yo le digo una cosa, cuando usted es un verdadero cristiano, puede venir todas las flechas que Satanás le quiera enviar a su vida, pero usted no va a cambiar porque conoce perfectamente quién es Dios. Entonces, Él quería que Eva viera que la orden que Dios le estaba dando era una orden restrictiva, era una orden injusta, era una orden ridícula, para que ella dijera, wow, entonces ¿cómo Dios nos hace esto a nosotros? ¿Sabes qué? Tergiversó la abundancia que Dios hasta ese día les había dado a ellos, totalmente la tergiversó. Cuando esto suceda en nuestra vida, tenemos que sentarnos y mirar cuántas bendiciones nos ha dado Dios, cuánta provisión nos ha dado Dios para nosotros poder, con la palabra, declarar todos los favores y los milagros que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Le digo una cosa, la serpiente no controla, no confronta directamente a Dios, de ninguna manera lo ha hecho, sino que altera sutilmente, dice aquí la Escritura, el mandamiento, cuando le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Mire cómo echa la puya, ¿con qué Dios os ha dicho? La pregunta de la serpiente a Eva, dice aquí la Escritura, fue un movimiento estratégico, un movimiento, hermano, que desafiaba activamente la veracidad de la palabra de Dios y la autoridad de Dios. Mucho cuidado, porque hay mucha gente que te hace salir del contexto. Hay mucha gente que te habla de la palabra fuera de contexto y tú dices, miércoles, debe ser que yo entendí mal cuando me enseñaron, o esto no fue así como a mí me lo enseñaron. Ojo con eso, porque con una coma te cambian todo el contexto de la palabra del Señor. ¿Qué estaba buscando Él en Eva? Sembrar en el corazón de ella la duda, hermano, en su corazón, de ver realmente la bondad, el poder y el amor que Dios había derramado sobre cada uno de ellos. Hermana, esto está pasando en la vida real, aún con los creyentes, está pasando en este tiempo, que nosotros dejamos desenfocar, nos dejamos engañar por muchas circunstancias que el mundo nos presenta a cada uno de nosotros. Entonces, Él quería que ella no aceptara los límites que Dios le había establecido. ¿Y cuál era el límite? Un solo árbol. Le dijo, no, ¿quién ha dicho que tú vas a pecar por eso? Eso no tiene nada que ver. Y yo le digo algo, el error más grande de un cristiano, hermano, es entablar una conversación con el tentador. Dice aquí, en lugar de afirmar con seguridad todo lo que tú has aprendido de la palabra del Señor. Eva empezó bien, pero cuando le dijo no, él dijo que de todos los árboles podías comer. Pero vamos a ver más adelante por qué ella cambia la manera de hablar. Dice el segundo, exagera el mandamiento. Vámonos a Génesis 3:3. Mire qué hace el enemigo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese usted que eso no lo dice Dios, porque si toca acá el 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Él no dijo que ni lo tocaréis, porque ¿sabe qué hace el enemigo? Exagera el mandamiento. Wow, ni siquiera lo puedes comer y ni siquiera tampoco lo puedes tocar. No, eso no fue lo que dijo Dios, simplemente que no comieras de ese árbol. ¿Por qué? Porque ese árbol era el del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol era un árbol que Dios tenía que cuidar, y al máximo, porque ese árbol impedía que fuera como somos ahora, que morimos y ya. Somos mortales, no inmortales. Por eso Dios cuidaba ese árbol. Y de hecho que cuando salieron del paraíso, Él puso ángeles con espadas de fuego para que nunca más entraran al paraíso. Entonces, hermano, mira lo importante que era para Dios el paraíso y querer tenerlos a ellos allá. Entonces podemos observar que Dios no dijo eso. Dice aquí la Escritura que aquí ya había una exageración interna, el no tocar, porque se le añade algo que Dios no hizo. Ella puso palabras en la boca de Dios que Dios no había dicho. Y así estamos acostumbrados nosotros también a poder
palabras que una persona nos ha dicho y buscamos hacer daño a las demás personas. Entonces Eva le añadió al mandato palabras que Dios no había expresado con su propia boca. Y cuando dijo, y le tocaréis, como resultado, dice aquí la escritura, ella pensó, Dios es duro, Dios es exigente, Dios pone sus mandamientos para que nosotros no podamos hacer absolutamente nada, para que no nos podamos mover a nuestro libre albedrío, sino que seamos siempre haciendo estrictamente la voluntad de Él. Eso no fue lo que Dios quiso hacer. Dios lo que quiso probar en ellos era la obediencia, la lealtad con Dios, la armonía con Dios en el paraíso. Y muchas restricciones tenemos nosotros también, pero ¿para qué? Para ir enderezando nuestro caminar, para irnos haciendo crecer hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Ahora, mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 30, versículo 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Estos mandamientos que Dios le estaba enviando a ella, o que le había dado a ella, no era difícil, ni para nosotros tampoco es difícil. Los mandamientos de Dios no son inalcanzables, podemos alcanzarlos, tío, en nuestra vida personal. Y registren el momento en que Eva responde a la serpiente añadiendo de la restricción que ella misma había declarado con su propia boca. ¿Sabes qué? Una restricción que Dios jamás mencionó en ninguna manera. Usted puede leer la escritura y esa restricción jamás está en la escritura. Y digo, Eva alteró el orden original que Dios había puesto allá en el paraíso. Entonces, dice aquí que no debilitó su postura, pero sí le abrió una puerta a la eventual caída. Sí se la abrió. Cuando ella respondió esto a la serpiente, le abrió la puerta para la eventual caída que venía para ellos en ese tiempo. Aquí está la trampa del enemigo, y esa fue la trampa que le colocó a Eva. Que piense que esto es imposible, que no se va a poder hacer, que nunca voy a poder. Hermano, usted todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece cuando caminamos bajo la cobertura de Dios en nuestra vida personal. Eva falló, sí, falló y falló bastante. Se dejó guiar por la voz del enemigo y no por la voz de Dios. No te dejes guiar jamás por la voz del enemigo. Escucha la voz de Dios, donde la encuentras a través de la palabra, a través de la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Tercero, quiso contradecir a Dios, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mira, aquí está un ataque directo a la verdad de Dios. Dios puso, moriréis si te comes la fruta. De otra manera, Dios nunca le habló de muerte. Pero aquí ella le dice lo contrario, directico a la verdad que él está diciendo. Sembró esa duda tremenda y tuvo como consecuencia minimizar el pecado. Hacerle que no, es un pecadito pequeño. Eso es una pequeña falta en tu vida. ¿Por qué no vas a podértela comer? Yo me imagino lo que pudiera estarle hablando en el paraíso. No está escrito en la Biblia, pero cuando leemos la historia nos imaginamos que ha podido ser así. Dice, hace ver que la desobediencia que estaba cometiendo en ese momento era inofensiva, no iba a causar absolutamente nada en ella. Pero Efesios 4:27 nos habla de otra manera. Ni deis lugar al diablo. Nos está diciendo que no le demos lugar. ¿Le dio o no le dio lugar Eva al diablo? Sí se la dio. Cuando empezó a escucharlo y a contestarle, ni siquiera como Dios le había hablado, sino como ella quiso agregar palabras sin la autorización de Dios. Entonces Satanás primero quería que Eva olvidara toda la orden que Dios les había dado acerca de las consecuencias del pecado. Todo pecado trae consecuencias. Cada vez que usted peca, usted tiene que vivir una disciplina de parte del Señor en su vida personal. ¿Sabe? Él le estaba permitiendo que ella se olvidara, hermano, de conocer y de recordar todas las consecuencias de ese pecado. Mira lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cada vez que usted peca, usted tiene una paga de parte de Dios, es la muerte espiritual.
Por eso es que uno tiene que correr, buscar la presencia de Dios, arrepentirse del pecado y nunca más volver a caer en el mismo pecado. Porque el arrepentimiento genuino consiste en que yo no voy a estar todas las semanas pidiéndole perdón por el mismo pecado porque vuelvo y lo hago. No, quiere decir que ahí nunca se ha arrepentido. Porque cuando usted se arrepiente de verdad, es un arrepentimiento genuino, radical, y que nos va a ayudar a nosotros a seguir creciendo en el campo espiritual. Entonces, mira lo que ha hecho aquí Satanás con Eva, ¿verdad? Primero hace que olvide todas las cosas que Dios le ha dicho. En ese momento ya se ennubiló y no dijo nada. No acertó en todas las enseñanzas que Dios les había podido dar en ese momento y cayó en el error. El error es que usted escucha al enemigo, hermano. El enemigo está prohibido escucharlo. Usted abra sus oídos para que pueda escuchar la voz del Señor. Entonces, la paga del pecado es muerte. Es preferible vivir caminando en la santidad que pecar. Y cuarto, ofrece algo que es mucho mejor. Mire lo que dice Génesis 3, versículos 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, él le ofreció algo mejor. ¿Qué le ofreció? Dice, si tú comes del fruto, vas a ser como Dios. Vas a conocer lo que es el bien y lo que es el mal. Fueron abiertos sus ojos espirituales cuando ellos comieron de la fruta prohibida. De hecho, que nunca ellos se habían dado cuenta, pues estaban en la etapa de la inocencia, nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos en el paraíso. ¿Cuándo se dieron cuenta? Cuando pecaron, porque ya la inocencia se apartó de ellos. Conocieron el pecado, conocieron el bien y conocieron el mal. Por eso a los niños hay que cuidarlos. Esa etapa de inocencia podamos cultivársela por mucho tiempo a los niños, que aprendan siempre lo bueno, que aprendan siempre a amar a Dios por encima de todas las cosas. Y observamos que aquí entonces ella apela al deseo de poder, del control, del conocimiento. Él le prometió ganancias aquí, pero esto trae todo lo contrario, trae ruina, trae escasez y un resultado tremendo que consiste en la independencia de Dios, en la separación de Dios, porque empieza el orgullo espiritual. Cuando usted peca, usted se aparta de Dios. Cuando usted peca, Dios te mira del cielo, pero tus oraciones chocan con el techo porque no pasan de ahí mientras tú estés en pecado. Dios no oye la oración del pecador. Pero si el pecador se arrepiente, entonces Dios sí oye y entonces responde la oración. Mira lo que dice Santiago 1, versículos 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces el deseo te lleva ¿a dónde? A la muerte. El pecado da a luz la muerte. Y no te hablo de muerte física, sino de muerte espiritual. Es que te estoy hablando en esta noche. Proverbios 14, versículo 12, mira lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay cosas que a nosotros nos parecen, no, si es maravilloso, si me está yendo bien, si tengo buenas relaciones, si tengo dinero, de todo me sobra, pero no te estás dando cuenta que hay cosas que tienes, que has adquirido, pero que te apartan de la presencia de Dios. Cuando tu amor se refleja más en lo material, es porque ya tú te has apartado de la presencia de Dios. Ya Dios para ti ya no es nada. Cuando no tenías era Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios entrégame. Pero cuando ya Dios te entrega todo, ya Dios para ti no vale absolutamente nada. Por eso, te parece que el camino que estás andando es correcto, pero termina en un camino de muerte. Ahora, ¿qué rindió Eva? Rindió su vida, su relación con Dios. ¿A cambio de qué? De escuchar lo que no debía escuchar. Entonces, ¿qué pasó con ella? Cuando escuchó lo que no debía escuchar y le agradó lo que estaba escuchando, ella se rindió frente a esa tentación que se le había presentado en el momento. 1 Juan 2:16, mira lo que dice. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida,
no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ahí se abrieron las tres circunstancias que nos está diciendo el versículo bíblico. Se dio a los deseos de la carne. ¿Qué pasó aquí con ese deseo de la carne? Que vio que era el fruto muy bueno para comer. ¿Se dio a qué? A los deseos de los ojos. Los ojos se le abrieron, se le iluminaron. ¿Y qué fue? Dijo que todo era agradable a sus ojos. Y por último, la vanagloria, hermano, de la vida. Entonces, ¿qué es eso? Que deseaba alcanzar toda la sabiduría. O sea, que querían ser más sabios que Dios. Mire qué cosa tan tremenda. Así es el ser humano que quiere ser siempre mayor que Dios y eso nunca lo va a poder alcanzar. Pero hoy yo quiero darte un consejo muy importante. Si un familiar tuyo, si un amigo tuyo, que haya intentado difamar tu vida, dañar tu imagen, dañar tus relaciones, dañar tu reputación, le digo algo, si hay alguno que esté pasando por esto, le voy a decir algo. La serpiente cambia de piel, pero te digo otra cosa, la serpiente siempre va a ser serpiente. Piensa y medita sobre esto. La serpiente siempre fue serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Enterrarte el veneno, y ahí empiezas a odiar. Todas las cosas negativas van a llegar a tu vida. Mucho ojo con eso. Nunca lleva una bendición para tu vida. Entonces, hermano, tengamos un poquito de sabiduría para manejar esto que te acabo de decir. Segundo, ¿quién era la serpiente? Te voy a decir algo. Identificada teológicamente, dice que la Escritura, como Satanás, el adversario acérrimo de Dios. Aquel que quería acabar con Dios y acabar con la imagen de Dios en todo el universo. Pero Dios siempre ha seguido siendo Dios, porque el creado no puede ser mayor que su creador, y Dios era el creador de todas las cosas. ¿Sabe? Usó en Eva una estrategia de 3 pasos. Cuestionar la palabra del Señor, sembrar la duda del corazón de ella y tentar la autonomía. Es decir, ya no voy a depender de Dios, yo voy a ser autónoma en mi vida personal. Hermanos, nosotros siempre tenemos que depender de Dios. Así de sencillo, no es de otra. Hermano, además, vamos a hablar sobre la integridad espiritual de la serpiente. Vámonos a Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera del gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, le voy a decir algo. La serpiente nunca fue serpiente, era un animal. Dice que un animal esbelto nunca se arrastró en la tierra por la maldición que se arrastra en la piedra. Como castigo Dios le dice, ahora toda la vida te vas a arrastrar. Pero ella fue un animal erguido. Y dice, como en ese entonces no existía la maldad, aparentemente era un animal bueno. ¿Qué hizo Satanás? Entró en el cuerpo de la serpiente y por eso fue que engañó a Eva, porque se introdujo en el cuerpo de la serpiente. Ahora, la serpiente antigua, que se llama Diablo, se refiere a la serpiente antigua que estuvo en el paraíso, en el Edén, con Adán y Eva. Y dice además que ella no solamente era un animal, era Satanás operando a través de este animal. Él estaba trabajando a través de él, usándolo, como mucha gente se deja usar por Satanás. Mucha gente está llena de espíritus inmundos en su ser porque se deja usar de Satanás. Entonces, la serpiente que hoy conocemos no es la serpiente realmente que estaba en el paraíso. Nosotros conocemos la serpiente que se arrastra, aquella serpiente que fue castigada por el Señor. ¿Sabe qué? Porque vino a socavar la creación de Dios, vino a acabar con la creación de Dios. ¿Cuáles son las características? Astuta, mentirosa. Mira lo que dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Satanás es mentiroso y padre de mentira. ¿Vino fue a qué? A destruir, a producir pleito, contienda, división. Eso es lo que hace Satanás. Y si una persona trabaja de esa forma y dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Todo el que le gusta la destrucción, dañar, matar, señalar, ese es hijo de Satanás. Lo dice la Biblia, no lo digo yo.
Acabamos de leer a través de la Escritura. Entonces dice que él que trabaja primero la parte psicológica de la persona, con que Dios te dijo. No le creas a Dios. Dios lo que quiere es restringirte. Dios no quiere que tú seas feliz. O sea, Dios te quiere hacer atado a la voluntad de Él. Mira, cómo daña psicológicamente a las personas y cómo daña la gente psicológicamente a la otra hablándole de bondad cuando son más malos y perversos. Hablándole de bondad, de respeto, de amor, pero es todo lo contrario de lo que están enseñando. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la serpiente? Engañadora, distorsionadora, seduce y nunca, dice aquí la Escritura, se presenta como amigo tuyo, sino como enemigo de Dios. Vámonos al tercero que dice: ella hoy usa el mismo patrón que usó con Jesús allá en Mateo 4, del 1 al 11, léelo allá en tu casita para que veas las artimañas que ella utilizó con Dios, con el mismo Hijo de Dios. Entonces, él sigue repitiendo la misma estrategia con que tú eres el Hijo de Dios. Oye, si eres el Hijo de Dios, está haciendo que, está provocando. Oye, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te tiras de la cúspide? Y verás que Dios envía tus ángeles para que tú no te caigas. Y dice, yo no puedo tentar a Dios en ninguna manera. Y Jesús siempre habló con la palabra, escrito está. Cuando tú tengas alguna tentación o algo, dice, escrito está. En la palabra está todo lo que tú y yo tenemos como defensa de nuestra propia vida. No te dejes provocar. No dejes que tome la escritura fuera del contexto bíblico que Dios te dio a ti. ¿Sabes qué hace Él? Ofrece reinos sin cruz. ¿De qué te sirven los reinos sin cruz? Si con la cruz es que está la salvación, con la cruz es que está la bendición. En la cruz murió el Hijo de Dios para darte vida y vida en abundancia, hermano. Pero Jesús siempre responde, escrito está. Ahora, la victoria de esta palabra está en que usted y yo podamos entenderla bien y aplicarla bien a nuestra vida personal. Mira, la palabra de Dios bien entendida te va a tener unas respuestas maravillosas en el campo espiritual. Tu vida va a cambiar radicalmente. ¿Cómo opera hoy también esta serpiente? A través de las filosofías. Usted nos ha visto que se han levantado una cantidad de filosofías, ideas, argumentos, hermanos, que parecen inofensivos, parecen que no te hicieran ningún tipo de daño, pero estas filosofías te apartan de la presencia de Dios. ¿A cuántos hemos visto que por entrar en filosofías nuevas han dejado el primer amor que es Cristo y se han ido a una vida diferente, a vivir lo que dice la filosofía que están enseñando? Porque esas filosofías son tolerantes, son modernas y hay que cambiar porque ya lo anticuado no sirve en nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo? Distorsionar, hermano, confundir a la gente para que caigan en este proceso y se alejen de Dios. Eso es el fin de esto. Mira lo que dice Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, este versículo bíblico es muy clave. Ahora, a lo malo le dicen que es bueno, que es moderno, que hay que seguirlo, y a lo bueno dicen, no, ya eso no sirve, ya eso ya prescribió, ya no tenemos que utilizarlo en nuestra vida. Entonces hace que lo anormal, lo incorrecto, parezca correcto. Y la Biblia está diciendo, ay de aquel, eso es un juicio de Dios, no, ay, son juicios de Dios. Ay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, hermano. Nosotros estamos llamados para vivir en la luz, no en la oscuridad. Escuche a las personas cuando hablan y usted sabrá si es un hijo de Dios o es un hijo del padre que se llama Satanás. Usted, por la forma en que las personas hablan, usted va a llegar a la conclusión, a la diferencia. Dígale a Dios que le dé discernimiento espiritual para que pueda entender lo que yo le estoy diciendo en esta noche. Dice también que viene a través de los gobernantes y las estructuras de poder. Hermano, Satanás, dice aquí en la Escritura, no busca influenciar a las personas sin un impacto. Lo estamos viendo hoy en el mundo. Todas esas falsas doctrinas que se han levantado, que están produciendo impacto en la gente. ¿Sabes? ¿Dónde lo hace? En los líderes, en los políticos, en los gobernantes, en los empresarios y en las autoridades, que son aquellas que afectan masas. Todo lo que afecte masa es lo que él va a utilizar para enseñar su doctrina
y poder engañar a todo el mundo, aún a los escogidos del Señor. Por eso establece leyes, establece modas, tendencias que promueven al mundo al pecado. Y al mundo le parece eso normal. No ve la diferencia, hermano. Estamos llamados a ser portadores de bendición a los demás. Mire que el mundo vive ahora en un materialismo que lo único que le interesa es adquirir, adquirir, adquirir. Pero no le interesa adquirir una relación personal con el Señor. ¿Y qué hacen? Hacen una independencia total con Dios. Pero nosotros como hijos verdaderos de Dios que somos, yo creo que tú también eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, tenemos que orar por nuestros gobernantes para que las cosas puedan cambiar y sean conforme a la voluntad de Dios. Dice 1 Timoteo 2, 1 y 2. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces tenemos la obligación de orar por los gobernantes, para que ellos sean dirigidos por Dios y gobiernen con poder. Le damos gracias a Dios por todo lo que hace por cada nación. También Él trabaja a través del ocultismo, y eso es lo que está de moda. Hasta usted ve que los políticos están dele y dele los chamanes y echándole y aguas y humos y matas y todo, porque creen que ahí está el poder para la bendición, para recibir ellos lo que ellos están pidiendo en ese momento. El único poder que sirve, el único poder que transforma, que edifica, es el poder de Dios. Y por eso es lo que tenemos que buscar, el poder de Dios, ¿sabe? Y esta es la estrategia que usa el enemigo a través de los brujos, de los hechiceros, de los magia negra, santería, todas esas cosas, hermanos, que lo que hacen definitivamente a usted es aislarlo totalmente de la presencia de Dios, diciendo que es la sanidad, la yoga, que es la sanidad universal que va a caer sobre nuestra vida, es el manejo de mis energías, como yo las voy a conducir en mi vida personal. Mentira, hermano. La única energía es la que Dios derrama sobre la vida de cada uno de nosotros durante todo el tiempo. Todas estas corrientes dicen que traen paz, que traen bienestar, que traen bendición, hermano, pero no hay mayor paz y mayor bendición que la que ofrece Cristo en nuestra vida personal. Además, ¿qué hace? Provoca desánimo, distorsiona la gracia, ofrece falsas recompensas. Sí, una recompensa que te da tremendamente, recompensa sin libertad, sin límites, hermano, sin éxito, porque si usted quiere tener éxito, usted tiene que tenerlo con Dios. Sin Dios no hay éxito, hermano. Y por último, la clave final que te voy a dar en esta noche es que la serpiente te ofrece lo más facilito, lo que no te cuesta ningún esfuerzo. ¿Sí? Algo así, vea, rapidito, al instante, hermano, y algo que te llama la atención porque es más atractivo, para que tú siempre termines vacío, para que termines esclavo y para que termines en muerte. Espero que este mensaje haya tocado tu corazón. Dios te bendiga abundantemente. Buenas noches.